Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Cuando me invitó Laura y Toño, yo les decía que, pues más que una ponencia, quería platicarles un poquito como más anecdóticamente de dónde surgió la idea de la maestría. Primero, les voy a dar como algunos antecedentes. Yo estudié diseño gráfico en la Ibero, en la Ciudad de México, en los años 70 todavía. Y en esa época el diseño, la licenciatura en diseño creo que empezó ahí en la Ibero a finales de los 60 como licenciatura, pero estaba como muy ligada o demasiado ligada, yo diría, a la carrera de diseño industrial, es decir, fueron diseñadores industriales los que diseñaron el plan de estudios de la licenciatura. Y mi experiencia ahí era que toda la teoría del diseño era realmente prestada del diseño industrial y de la arquitectura. Y además una teoría que estaba como muy vinculada nada más como a la teoría de la forma, ¿no? Es decir, como que todo lo que teníamos de teoría tenía que ver con entender la composición y cosas así. Y ya apuntaban algunos textos de la Universidad Metropolitana que trataban de teorizar como más desde la sociología del diseño, pero además del diseño industrial, ¿no? Había unos textos interesantes que tenían que ver, me acuerdo incluso con la teoría de la dependencia y toda esta idea de crear objetos para una industria que nos permitiera dejar de depender del exterior y estas cosas, pero era una teoría más sociológica del diseño y otra vez quizá más del diseño industrial que del diseño gráfico. Este es como un antecedente de lo que yo aprendí, digamos, en la carrera, y entonces tú salías de la carrera con algunas teorías de la forma, incluso además muchas un poquito sosas, diría yo, ni siquiera a lo mejor, pues a lo mejor actualmente conocemos mucho más de neurociencias que nos podrían decir mucho más sobre eso que aprendíamos en esa época, ¿no? Yo venía además como de una familia donde ya existía el diseño, que tampoco es que hubiera mucha teoría, porque mi papá pues se hizo diseñador en la práctica, pero sí una cosa que yo aprendí mucho de mi papá es que era como que se tomaba muy en serio cada cosa que diseñaba, ¿no? Una anécdota con él es que alguna vez le encargaron rediseñar el Carlos V, y me acuerdo el tiempo que se pasó investigando la iconografía de Carlos V, porque decía, es que pintan un Carlos V que no es Borbón, ¿no? Entonces mi papá decía, no, pues tiene que ser un Borbón, Entonces no es un diseñador, digamos, como que ahorita podríamos comparar con lo que sabemos del diseño, pero sí que se tomaba muy en serio que el hecho de diseñar y de hacer un diseño, pues sí implicaba al menos meterle un poquito a la investigación. Es decir, rompía un poquito con una imagen con la que muchos crecimos, o al menos en el mundo que yo viví después, que me fui mezclando mucho con sociólogos y con filósofos y gente así, que despreciaba mucho a los diseñadores, ¿no? Son gente que sabe hacer dibujitos, pero que no sabe escribir tres líneas sin faltas de ortografía, ¿no? Entonces, al menos yo, esa primera experiencia también del diseño a través de mi papá, es que el diseñador tenía que ser alguien culto, pues alguien que conociera la cultura y que supiera en dónde estaba parado. Eso, digamos, son como los antecedentes. Después, en algún momento en mi vida yo empecé a hacer diseño también, alguna vez creo que lo comenté con alguna generación de la maestría, en comunidades campesinas. Entonces, cuando empecé a ejercer ahí el diseño, me di cuenta que muchas veces los diseñadores diseñábamos para nosotros mismos, ¿no? Es decir, como que era lo más fácil y creíamos que sabíamos,
porque finalmente estábamos respondiendo a los lugares comunes que nosotros ya conocíamos de nuestra propia cultura, de nuestro propio lugar. Y cuando empecé a diseñar para campesinos, muchos de ellos analfabetas y además con otra cultura, algunos también de comunidades indígenas, pues me di cuenta pues, que había que investigar mucho más y que había que entender mucho más a quién nos estábamos dirigiendo y cuáles eran como los presupuestos de los que estábamos partiendo. Entonces, esa época, digamos, de trabajo con grupos campesinos, mezclando además el diseño con la promoción comunitaria, pues también para mí me ayudaron mucho a entender que al diseño que nos habían enseñado le faltaban muchas bases, ¿no? Y bueno, finalmente, en otro salto, me encargaron la coordinación de la licenciatura en diseño, y entonces justamente lo que sentía es que hacía falta como realmente construir una teoría del diseño. Es decir, cuando buscaba cómo enriquecer a la licenciatura en diseño para que no fuera lo que yo aprendí, sino que tuviera una teoría, pero que realmente fuera propia del diseño gráfico y no tomar prestado de la arquitectura, del diseño industrial, fue que empezamos a pensar en la maestría. En ese entonces, y ahorita, pues esto es anecdótico, en el caso de la Ibero, la creación de programas corresponde a los departamentos, no a la licenciatura, ¿no? Es decir, la licenciatura no tenía por qué inventar una maestría. Pero yo sentía que la licenciatura necesitaba la maestría y necesitábamos formar, es decir, que si queríamos romper, necesitábamos formar a los maestros, a nuestros propios maestros, para que se empezara a romper el ciclo. Y entonces fue que contactamos a Toño y a Román, que en ese entonces estaban, creo, en la UIC, ¿no? Y empezamos a ver cómo podíamos diseñar un programa. No teníamos realmente fondos, que eso ha sido también una constante en mi vida, iniciar cosas sin tener el dinero para hacerlas. Pero entonces, me acuerdo que pues empezamos a traer a Román y a Toño a dar tallercitos, pláticas, empezamos el proceso de diseño. A Toño pues no teníamos dinero para viáticos prácticamente, entonces Toño se quedó mucho tiempo a dormir en mi casa, en el tapanco, o sea, en un tapanco que tenemos ahí, hasta que un día se cayó del tapanco y y dijimos, ya no es posible. ¿Mandé? Sí, y no lo teníamos asegurado ni nada. Además, me rompió todo el piso al caerse. Bueno, fue una época muy padre. Bueno, por un lado son de estas cosas pues que vas agarrando con pincitas, como de dónde sacar para ir construyendo el programa, etcétera, hasta que logramos tener, digamos, como una propuesta sólida y que se logró vender a las autoridades de la universidad para que se abriera el posgrado. Otro pleito fue lograr que, pues yo les alegaba pues que era un programa que tenía que ser visto como un programa para rehacer como toda la idea de la licenciatura, y que entonces había que becar a muchos maestros, es decir, darles becas y facilidades para que nuestros maestros tomaran la maestría y se pudiera hacer, ¿no? Había muchas objeciones porque decían que era una maestría que era demasiado teórica para los diseñadores, que no íbamos a tener diseñadores que quisieran estudiarla. Y efectivamente fue interesante que además jalamos a muchos profesionistas de otras licenciaturas, ¿no? De comunicación especialmente, pero incluso tuvimos algunos otros de otras licenciaturas en la primera. Ingenieros. Sí. De marketing también. De comunicación. Sí, entonces fue muy interesante porque sí, la maestría también como
como que logró vincular al diseño gráfico, digamos, con otras disciplinas, y eso se me hizo muy interesante. Finalmente, digamos, después, casi inaugurándose la maestría, ya me ofrecieron la dirección del departamento y entonces ya se fortaleció, digamos, el programa y ya se vio, digamos, como la maestría ya como muy asentada, etcétera, etcétera. Pero sí es interesante ver, y esto lo digo quizá no nada más en términos de maestría, sino que hay una metáfora que yo uso mucho que es cuando inicias cosas es como subirte un trampolín de 10 metros, ¿no? Que siempre vas dando pasitos y pasitos y pasitos, y llega un punto en que te falta el último pasito, pero ese último pasito es el que está más canijo, ¿no? Que es el último pasito que ya te lanza al vacío. Pero cuando das ese pasito en el aire, inventas algo y siempre suceden las cosas y al final suceden, ¿no? Es decir, sea como sea, la gravedad hace su trabajo y tú en el aire pues te acomodas y a veces te das un trancazo más fuerte, menos fuerte, pero al final lo disfrutas y lo más probable es que te vuelvas a subir, ¿no? Y creo que así en la vida hay muchas cosas. Mi experiencia ha sido eso, que hay que primero ir preparando esos pasitos, que fue, y ahí agradezco pues mucho al equipo de la UIC, que nos solidariamente, porque en muchas cosas ellos pusieron de su dinero, yo también puse de mi dinero, más que institucional. Y después el paso final, pues que parecía poco probable que una maestría así pudiera pegar, digamos, pues ahora vemos que sí pegó y que sí ha tenido efectos, que es parte de lo que ustedes van a evaluar, y me da muchísimo gusto, es decir, como ver cómo estas cosas que arrancas, aunque después ya te vayas y ya no sepas en qué sigue, pero siguen creciendo, ¿no? Como sembrar un árbol. Pues es todo lo que les podría compartir. Muchas gracias.